boa noite a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos, agradeço a presença de vocês, boa noite Luísa, Raquel, que acabaram de chegar. Meu nome é Eleonora, sou professora no Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras, na UFSC, e eu coordeno o Experimentextos, que é o Laboratório de Tradução e Performance, que organiza essa roda de conversa hoje com o Rodrigo Naranjo e o Jorge Ken, com a presença do Cristiano Moreira, que será nosso mediador, debatedor da noite. Eu vou começar, então, fazendo uma breve apresentação do Cristiano. O Cristiano é poeta, professor e tipógrafo, nascido em Itajaí, em Santa Catarina, em 1973, criado em Navegantes, também em Santa Catarina. Graduado em Letras, Português e Espanhol pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, mestre em Teoria Literária pela UFSC e doutor em Literatura Brasileira pela UFSC também, com teses sobre artigos de Osman Lins, publicados nos periódicos recifenses. Defendeu a tese em 2019. É um dos organizadores do livro Imprevistos de Arribação, publicação de Osman Lins nos jornais recifenses. É autor dos livros de poema Rebojo, publicado pela Bernúncia, em Florianópolis, 2005, O Calafate Míope, publicado pela Papa Terra Editora, em 2009, em Navegantes, e do livro infanto-juvenil Dengo Dengo, de 2016, e Dentes de Cachorro, pela editora Nave. Traduziu o livro de narrativas Apartados, do escritor chileno Rodrigo Naranjo, justamente, publicado pela editora La Cebra, de Buenos Aires, e pela Papa Terra de Navegantes. É sócio da Quinta da Gávea Hospedaria e Quintal Criativo, com a Biblioteca Rural e a Oficina Tipográfica Papel do Mato, em Rodeio, Santa Catarina. Então, eu passo a palavra para o Cristiano, que ele vai fazer uma apresentação do Rodrigo e do Jorge e algumas considerações já sobre o nosso tema da noite. Obrigada, Cristiano. Obrigado, Eleonora. Boa noite a todos. Uma satisfação poder participar dessa conversa, né? Há algum tempo esperada, porque desde quando a gente começou a trabalhar com Apartados, em 2010, 2011, eu desejava essa oportunidade de convidar o Rodrigo para falar, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, por algumas afinidades que o trabalho de pesquisa que o Rodrigo faz e em algumas linhas de pesquisa também realiza, né, principalmente na questão de trabalho com arquivos e processo de ensaística não linear, digamos assim, né? Heranças aí que a gente foi aprendendo com alguns professores, entre eles vale citar aqui o professor Rolatelli. Então é uma alegria bastante grande poder participar desse encontro. Quero agradecer, além da Eleonora, o próprio laboratório de Experimentextos, o Caio, e a universidade por apoiar esse trabalho de pesquisa e tradução desse livro Color de Hormiga, né? Bom, então com o Rodrigo e com o Jorge. Rodrigo Naranjo é um escritor e pesquisador chileno. Ele tem como formação licenciado em Sociologia pela Academia de Humanismo Cristão no Chile, é mestre pela Universidade de Pittsburgh, em Master of Arts, e doutor em Filosofia também pela mesma universidade, Universidade de Pittsburgh, com tese sobre o Barroco, chamada Caída do Barroco, orientada por John Beverly, que é um dos maiores pesquisadores sobre o Barroco da América, né? Então, esse trabalho é uma tese muito, muito bonita, em que Rodrigo traz aí Nesama Lima, Salvador Elizondo, Artaud e Otávio Passo, né, para discutir essa formação do Barroco e da política latino-americana.
O Rodrigo tem como publicações de livros Morte e Figura, que é Quarto Próprio, 2006. Onde é que está aqui? A Morte e Figura, 2005, né, de Quarto Próprio. Depois publicamos Apartados, este livro que foi citado, recente, que foi esse trabalho já com ilustrações de Jorge Quien. Foi uma coedição de La Cebra com a Papaterra, um trabalho de tríplice fronteira, e cruzamos da beira do Atlântico ao Pacífico para fazer esse trabalho, que foi lançado em 2011 em Santiago, e aqui também no Brasil a gente fez um recorrido aí de veículo de Santos a Florianópolis, lançando esse livro em algumas capitais, com a ajuda de alguns amigos, né? Ademir Demarque em Santos, Ricardo Corona em Curitiba, Carlos Henrique Chireira de Araguá, Denis Jardim de Florianópolis, e aqui em Navegantes também a gente fez uma série de conversas muito, muito profícuas. Na sequência, o Rodrigo publicou um livro que eu acho que é um livro muito importante, não desmerecendo, mas é um livro forte também, chama Para Desarmar, la Narrativa Maestra sobre a Guerra do Pacífico. Ele saiu pela editora Ocho Libros, de Santiago. E em 2016 publica este aqui, Descabellado, que é isto? É um livro sobre a dinâmica do cativeiro, né? E também que é um livro importante porque ele concentra mais uma série de pesquisas que estão permeadas em todos os livros, né? Eu conversava com o Rodrigo essa semana, vejo assim, os vasos comunicantes que há entre, por exemplo, as narrativas de Apartados com os temas desenvolvidos em Descabelado, né? Sobre essa lógica do cativeiro, né? A gente pega narrativas como Pergamassa, que é uma grande narrativa, uma das mais contundentes do volume, a coerência da pesquisa, saindo do ensaísmo e migrando para a prosa de ficção, né? Então, isso mostra assim, um fio narrativo de pesquisa bastante sério e coerente do Rodrigo. E aí ele perpassa todo o trabalho, né? Desde o que eu tenho de mais antigo do Rodrigo aqui que eu conheço, talvez um ensaio que está na apresentação dos anais de desclassificações, que é um boletim de pesquisa, e que tem um subtítulo bastante pertinente e que une os tempos novamente com o livro Color de Hormiga, que o tema desse volume aqui é a derrota da área cultural, né? Isso também está presente fortemente na pesquisa de Color de Hormiga, né? E como essa ordem, ou essa instituição da cultura e o derrubamento dela, e aqui no Brasil a gente tem isso muito forte, Rodrigo, Jorge, Carmen, talvez, né, mais acompanhando mais de perto, quando esse último governo assumiu, uma das primeiras medidas drásticas no âmbito da cultura foi desarticular e destituir o Ministério da Cultura. Ele virou um apêndice do Ministério das Cidades e agora está num apartado dentro do Ministério do Turismo, né, com todos os programas paralisados, né, programa Cultura Viva, programa a Biblioteca Rural, por exemplo, que eu faço parte, é um ponto de cultura que foi certificado pelo Ministério da Cultura na ocasião, né? Essa política pública está desativada, né? Era uma política pública pensada pelo então Gilberto Gil, tratar a cultura no Brasil como DOIM, né? Como pontos de cultura, né? Tratar como um sistema, né? Uma rede sistêmica de cultura. Então isso está muito muito correlato com o que a gente vê na discussão de Color de Hormiga, né? Então, depois do Descabelado, vem esse livro que está sendo traduzido agora, Color de Hormiga. Eu gostaria de falar também que eu tinha um pequeno texto, mas não vou ler, vou comentar aqui. Que essa discussão da desclassificação, né, começando pelo tema da nossa mesa, depois eu apresento o Jorge na hora que for passar a conversa aí, tá, Jorge, aí para gente, para não perder o fio da meada aqui. Mas o tema da nossa mesa, desclassificação, tem muito a ver com eu queria falar a partir daí, né, dessa ideia desclassificatória, né? E imaginei uma imensa sala em ruínas,
Sala essa que fosse construída, né, e mobilizada para um determinado uso, para determinadas pessoas, e que o trabalho investigativo, né, do desclassificador, ou do pesquisador que vai tentar desmontar essas narrativas ou reconstruir relatos paralelos e que ampliem o entendimento da situação política, geográfica e econômica da América Latina, seja adentrar esse espaço e recoletar desse espaço objetos, narrativas, dando um novo uso para ele. Ou seja, que essa sala imensa, gigantesca, que pode ser chamada de América Latina, né, pode ser chamada de literatura, e lembrando Derrida, uma instituição feita a partir das ruínas, né, que nasce já a partir da ruína, não como ruína. O trabalho de desclassificação seria recoletar e, de uma certa maneira, profanar esse espaço sagrado e recolocar ao uso, né, desmontando a história monumental, né, ou, se a gente quiser pensar no termo de história contrapelo de Benjamin, seria mais ou menos uma articulação semelhante, né, do trabalho de recuperar e criar novos fluxos, novos caminhos, novos senderos, por que não, né, com numa etimologia um pouco mais grande mesmo, né, porque tem que partir para a guerra, tem que partir para a insubordinação, para poder desarmar, como título do Rodrigo do outro livro, a narrativa maestra, né? O ensaio de fundação, os ensaios de interpretação nacional, que há em cada país desse latino-americano. Existe uma forma de interpretar o Brasil. Nós temos aqui Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, nós temos também vários outros, né? Darcy Ribeiro e tantos outros. Silviano Santiago, que eu acho que está mais próximo da gente, mais próximo da discussão que propõe o Rodrigo também, nessa desmontagem que faz da história monumental, né? O Silviano, inclusive, é citado num dos textos de Color de Hormiga, né? Quando ele faz o contraponto do livro do Otávio Paz, Os Labirintos da Solidão, né? Com as raízes do labirinto da América Latina. Então, esse trabalho de desclassificação é algo que, mexendo nos textos para pensar a conversa de hoje, eu voltei a um texto do Patrício Marchand, um filósofo chileno, que eu conheci através do Rodrigo, aí os textos dele quando estive em Santiago. E tem um livro de ensaios dele chamado Escritura e Temblor. O último texto, o Marchand diz assim, onde é que está aqui? Ele diz, de alguma maneira, que é necessário desmontar... Onde é que está isso aqui? A narrativa falogocentrista, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a proposta de um trabalho, assim como tirar da obnubilação, né? Como diria o Araripe Júnior, retomado pelo Haroldo de Campos no ensaio sobre o Barroco, a partir do Gregório de Matos, desmontar esse texto. E por que eu estou usando essa fala do Patrício Marchand? Ele diz assim que é necessário nomear com outra língua aquilo que foi nomeado pelo falogocentrismo. Essa é a cita de Marchand. Quando eu li isso, eu lembrei, Rodrigo, do volume de pesquisa da revista Artigos de Filosofia, publicada por vocês também na UNCE, na ocasião, né? E aqui existe uma série de textos que recuperam documentos de Francisco Bilbao, né? E o poeta Torres Caicedo, José Maria Torres Caicedo, num poema longo chamado Outra América, né? Por que eu estou recuperando isso? Porque aí está uma espécie de fundação do termo, da utilização do termo de América Latina. Isso a gente está falando de 1856, 1857, né? Essa é a discussão de quem usa primeiro, Caicedo, no poema em 56, Bilbao em 57, que cunham, né, no sentido de impronta, né, de cunhagem, né, de marca, esse conceito. O ensaio que traz o ensaísta, que é me fugiu agora, o Vicente Romero, pronto. Vicente Romero escreve um ensaio, que é Alejandro Madrid,
amigo do Rodrigo aí também, tradutor do Rancière aí para o espanhol, ele traduz esse ensaio, e nesse ensaio tem algo importante aí, que é uma dúvida quanto à origem desse termo ter sido, claro, por dois latino-americanos, mas ele é cunhada na França, na Europa, dentro de um regime já de uma atmosfera mediterrânea e de uma concepção política já neoliberal do Estado colonizador, né? Então aí se coloca um problema, né, de como isso pode ser pasteurizado, esse termo cunhado nesse período e nessa circunstância geopolítica, talvez não desse conta da amplitude do que se entende por América Latina. E aí o contraponto que me vem à mente disso, aí, a partir também da leitura da tese do Rodrigo, é um outro sujeito que quase 100 anos depois vai tentar pensar o conceito de América Latina por um outro viés, né? Um sujeito insular, isolado praticamente do mundo, uma ilha, mas que tem uma cultura que abarca quase todas essas culturas colonizadoras ou mais, um pouco mais arcaicas, que é José Lezama Lima. Né? Lezama Lima, quando vai tentar pensar a América não no viés histórico, mas com a ideia de eras imaginárias, né? Na expressão americana, né? E nos ensaios das eras imaginárias, ele vai tentar pensar não num viés histórico, mas essas eras como períodos em que, por esse espaço imaginário, né, chamado América Latina, ou América, de uma forma mais ampla, perpassa essas culturas que pode vir do Egito, pode vir, né, da Grécia ou né, do Império Greco-Romano. Então, e é legal pensar, é legal, eu gosto de pensar isso, porque o Lezama prefere pensar não a partir da história, mas as eras no âmbito da imagem, né? A imago, né? Ou seja, aquilo que está muito próximo da ficção, do relato, da narrativa, né? Ou seja, da figura, fingo, né? Da modelagem na argila, né? Ou seja, numa ficção também. E vale lembrar que era imaginária, a palavra era, se formos buscar a etimologia, ela está relacionada ao metal, à chapa, ao bronze, à moeda. Aí a gente tem novamente aí a cunhagem, a impressão. Né? E a partir desses resíduos, estou falando isso para voltar na questão da desclassificação, é a partir desses resíduos, dessas marcas, né, que se pode reconstruir, não no sentido de tirar uma estátua, né, e colocar outra, né, na praça, né, trocar o mártir, ou trocar a narrativa fundante, mas de criar, como o Rodrigo diz, criar outros veios, outros vasos comunicantes, outros rizomas, né, ou linhas de fuga, né, para pensar um pouco com Deleuze. Então, esse processo de criação é uma recoleta. E uma outra imagem de um outro ensaísta, que daí já não é o cubano, mas é o Pedro Henrique Ureñas, ele vai utilizar essa ideia de que a América se bebeu de todos, diz assim, a nossa literatura absorveu avidamente a água de todos os rios nativos, a natureza, a vida do campo, sedentária e nômade, a tradição indígena, as recordações da colônia, e ele diz assim, quando essa maré baixa, sobra sobra duas grandes árvores dessa enchente. Ele diz que não é o dilúvio bíblico, são 40 dias, 40 anos, né? Ele usa uma ideia maior de tempo. Sobram duas grandes árvores que ele vai dizer que é o Facundo e Martim Fierro. Né? Ou seja, tem duas histórias de barbárie aí também que recoletam e nos dizem de outra maneira de que como esse território latino-americano pode ser pensado. Né? Então, estou fazendo essa digressão para perceber como o Color de Hormiga e os outros livros do Rodrigo Naranjo se inscrevem numa rota, né, numa rota vicinal, né, alternativa, no sentido de construir um outro relato possível para pensar esse continente, né? E que, a partir daí, a gente fica com uma tarefa também ou um desejo, ou uma
uma seta para dizer que aqui no lado de cá, nesse Brasil continental, que às vezes parece dar as costas para os países hispânicos, há necessidade também de uma pesquisa que recoletem esses trabalhos, né? A gente tem aí Sidney Chalhoub, um historiador que trabalha com isso, temos um pesquisador da Unicamp, o Rodrigo, que fez um trabalho há pouco tempo muito bonito sobre o Machado de Assis, tipógrafo, né? O primeiro negro tipógrafo. Ele tem um trabalho também que desarma as narrativas fundantes, mas ainda há que se pensar em Lima Barreto, né? Que viveu encarcerado no sanatório. Vale pensar aí em Bico do Rosário, já tem sido estudado, mas Lima Barreto ainda, acho que ainda dá mais pano para manga aí para pensá-lo, né? Então, me encaminhando aqui para o fim, o trabalho de Color de Hormiga me parece muito ligado a essas narrativas. O texto inicial ali, quando o Rodrigo nos coloca a questão do movimento ganadeiro, né, das carnes, né, nesse cruzamento Chile e Argentina, e como esse dispêndio, né, da carne produz uma outra dispêndio econômico de combate às pragas, e ele vai usar o termo da carne falsa, que é a carne de mula vendida, as carnes de segunda, e nos coloca a questão do Facebook, né? Que é outra carne falsa que nos vende numa interface de boa vida e que nos prende de alguma maneira, né? E o Bill Churang, outro dia, numa entrevista, disse que o celular tá para o rosário, né? Na mão da igreja, assim, a gente está com o celular como se estivesse com o rosário na mão, e ali sendo também domesticado e direcionado por essa outra divindade, né? Que a gente não sabe, que é a divindade da Big Data, né? Então, assim, mais uma vez, Benjamin, né, vai dizer né, que o capitalismo é a religião sem dogma. Acho que o livro do Rodrigo passa por esse questionamento também. E tem vários outros pontos que a gente pode conversar na sequência, né, sobre a questão. Tem um termo no livro que eu acho que é muito fundamental, assim, que a gente vive um período da barbárie edulcorada, né? Esse color de hormiga nos aponta para esse período que o neoliberalismo está aí, nós estávamos falando disso agora há pouco, né, tomando conta das instituições, demolindo, enfraquecendo o Estado, né, para cada vez menor, cada vez mais minimizado, para fortalecer os grandes empresários, as grandes fortunas, e, enquanto isso, catequizando a massa para ir buscar as compras, né? E essa ideia das cores, né, a partir do resíduo, a basura, o resto, né, aquilo que resta, né, rest in peace, aquilo que nos mata, manda para a cova também, é o que tem dado a ordem, o toque de marcha da nossa comunidade, né? Essa comunidade que está se enterrando na basura, no lixo, né? E para deixar isso mais bonitinho, a gente determina cores para cada lixeira, o papel vai nessa cor, né, do banheiro, né, vai aqui e tal. E, por outro lado, as instituições públicas meio que fazem uma maquiagem possível, dão conta do tratamento desse resíduo, né, numa coleta seletiva, mas que depois isso vai tudo para um aterro comum, né? Uhum. E, enfim, é um trabalho, estou falando, que não vai dar conta nunca nesse ritmo que está, nesse ritmo que a gente tem caminhado, convertendo-nos em marionetes, né? O ventríloco, lá a gente está sendo a voz do ventríloco, né? Então, eu quero, com isso, dizer que é uma alegria e que possa esse livro circular em outras mãos em língua portuguesa aqui, tão logo for possível, porque é um livro que está muito presente nos debates necessários para os dias de o livro conta com um projeto gráfico e ilustrações do Jorge Quien, que é chileno e vive atualmente em Buenos Aires. Buenos Aires, né, Jorge? Está em Buenos Aires, né? Isso. É artista visual,
desenhista de comics, artista gráfico. Em 2010 teve um livro eleito o melhor livro de comics, que chama-se Humanídio, e saiu pelo selo Feroces Editores de Chile. É um trabalho muito forte, acho que é um trabalho também que dialoga muito bem com os textos. O livro não é uma ilustração de legenda dos textos, mas a gente tem uma outra narrativa gráfica aí que corre em paralelo, né, com outro escamandro, né, submerso aí nos lençóis freáticos, quase invadidos pelo chorume, nessa narrativa forte aí, pelo Jorge. Então, é uma alegria, Jorge, também. Seja bem-vindo a essa conversa. E, ademais, acho que a gente pode seguir, né, Leonora, para que Rodrigo possa falar um pouco sobre o livro. Eu tinha para comentários iniciais, seriam isso. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haber podido acoger este proyecto que es el libro Color de Hormiga. Eleonora, Cayo, Cristiano, Jorge, poder verlos, bueno, virtualmente en este contexto que estamos viviendo, y construir un proyecto en torno a un libro es un desafío y un estímulo que creo que es interesante. Es decir, después de escuchar, digamos, la presentación que hace un poco Cristiano, dándose todo el trabajo de hilar distintos proyectos de investigación y de trabajo, es un trabajo grande, digamos, el que él se está dando para tratar de relevar, bueno, de a dónde van estos proyectos, esta apuesta escritural que tiene Naranjo en este momento con Color de Hormiga. Y a mí me gustaría como tocar un par de puntos, ¿no? Uno tiene que ver con el proyecto mismo del libro Color de Hormiga, y otros con la noción que tú tocaste de desclasificación, porque la desclasificación fue en principio un proyecto colectivo que se dio con distintos amigos intelectuales, escritoras, escritores, a comienzos del año 2000, en donde se produjo un debate más o menos grande en este grupo de cómo articular un debate en torno a la noción de clase y desclasificación, clase, desclasificación y deconstrucción, ¿no? Entonces se empezaron a desarrollar distintas propuestas de investigación que apuntaban fundamentalmente a tratar de darle una vuelta o mirar a contrapelo el archivo de la literatura, el canon, y la idea de las grandes obras, ¿no? del monumento cultural, en el sentido de que cuando se instituyeron las áreas culturales, el concepto de área cultural tenía que ver en general con la derrota de comunidades indígenas que luego eran inscritas bajo el concepto tú estás bajo un área cultural, ¿no? Entonces mucho del debate en ese entonces tenía que ver con decir, bueno, le podemos dar una vuelta a esta idea del área cultural y su derrota, es decir, pensar el archivo de otra manera, y con eso la escritura en un sentido más amplio. Entonces eso impulsó una serie de pesquisas, de investigaciones, por un lado muy fuerte con el tema de la escritura mapuche y su tradición en la historia, en la etnohistoria de Chile y en la antropología, pero también desde otro lado, porque el grupo que participábamos eran personas de distintas formaciones, motivó aproximaciones hacia cómo construir archivos. ¿Y qué es un archivo, no? Que es básicamente la política de cómo establecemos la idea de la memoria, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la memoria en las sociedades postdictatoriales? Y ese tema está, o creo que sí, efectivamente, como tú lo has caracterizado utilizando otra aproximación, Cristiano, está presente en los distintos trabajos que he intentado desarrollar, pero creo que es un desafío la desclasificación que enriqueció mucho distintos modelos de aproximación
Sí, no quiero decir que la clasificación es algo mío, sino que pertenecía a un contexto de debate donde habían intelectuales ubicados en distintas partes que le sacaron distintos rendimientos, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, un momento muy importante fue tratar de hacer el ejercicio de agarrar una narrativa fundacional del Chile moderno, como la Guerra del Pacífico, y recorrer por tierra, ¿no? Los archivos que hay en Lima, que hay en Bolivia y que se disponen en Chile, y de construir las narrativas de la guerra, ¿no? Decir, bueno, cuando se habla de la Guerra del Pacífico, los peruanos dicen una cosa, los bolivianos otra y los chilenos otra y no se entienden unos con otros. Entonces, en esta Babel, ¿no? de narrativas, uno se pone a trabajar, ¿no? A trabajar con la desclasificación, porque empieza a decir, bueno, hay que desarmar esa narrativa de la guerra como el momento en que se construye la identidad del Chile moderno, ¿no? Ese Chile moderno que está en la Plaza Italia con el general Baquedano, ¿no? La nación que se sacrifica para obtener los territorios del norte que le dan el cobre y generan toda la modernidad chilena. Entonces, ese fue un rendimiento, ¿no? Hacer un análisis comparativo poniendo en cuestión ese archivo de la nación, ¿no? Entonces, de construir esa narrativa maestra, creo que es un elemento que es importante como evaluarlo en el tiempo, porque, es decir, el otro ejercicio que hice, que fue el trabajar con el libro del cautiverio, era tratar de entender el cautiverio no tanto como una narrativa del mestizaje, sino como con un debate sobre el cual abrir cuál es el lugar que tiene la esclavitud. Por ejemplo, la construcción de las teorías nacionales, nacionalistas y de la geografía cultural, ¿no? Ni en Norteamérica, ni en Chile, e incluso en las conversaciones que tuvimos el 2012 en Brasil, el tema de la esclavitud estaba tan presente en el currículum que uno pudiera encontrar o conversar abiertamente. Parecía un archivo secreto, ¿no? Un archivo secreto X. Entonces dije, bueno, el cautiverio es un elemento muy importante para cruzar el problema de la esclavitud, la economía de las fronteras y hacer como una antropología del capitalismo y sus restos, ¿no? Es decir, cómo se instituye desde muy temprano con la colonización esa economía del cuerpo como cosa, ¿no? Entonces, ese libro que salió el 2016 me dejó en una zona, ¿no? Que era eh, cómo pensar el problema de la cultura y la derrota cultural en un contexto como el que tenemos hoy, en que lo que tenemos son Estado-mercado o nación-mercado, ¿no? No hay un discurso nacional que hoy día no sea el discurso del mercado. La nación es un mercado. La ciudad letrada se ha convertido en un mercado y la cultura en un artefacto, más que en un debate en torno a lo que es la ciudad letrada o no letrada, tenía que ver con artefactos, con cuestiones materiales, ¿no? Muy específicas. Entonces me empezó a llamar la atención el tema de, bueno, la lógica del desecho y la basura. Hace poco, no sé si conocen este libro de una profesora mexicana bastante joven que se llama Sayak Valencia, que se llama un libro Capitalismo Gore. ¿No lo conocen o lo han visto? Se los recomiendo, es muy interesante porque ella agarra a Tijuana como el paradigma de la posmodernidad actual y contemporánea de América Latina y había mucha afinidad o aprendí hartas cosas que me llamaron la atención a propósito de Color de Hormiga, que era cómo trabajar las zonas eriazas, ¿no? Es decir, Color de Hormiga es un libro que no tiene una narrativa lineal para tratar con el problema de la sociedad de consumo, sino que trabaja desde los bordes y los márgenes, pequeñas narrativas o microuniversos que dan a pensar, bueno, cuál es la condición de la experiencia eh, postdictatorial, por ejemplo. Cómo se constituyeron esas zonas de experiencia que se resisten a quedar gobernadas por un discurso maestro o una narrativa institucional y que ponen en cuestión el lugar del museo, el lugar del archivo o donde se formula la cultura, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto un tema
que es súper ver interesante, es como, que me invitó a hacer el libro Color de Hormiga, es ver la relación entre la desclasificación y el consumo, ¿no? Esa era una cuestión, ¿no? Si yo decía, el consumo hoy día es como el único lugar común que se establece en las sociedades neoliberalizadas en extremo, y cómo este se fundó o se instituyó, ¿no? Entonces, el libro va recogiendo, de alguna manera, a través de testimonios, a través de historias de vida, a través de entrevistas, una reflexión sobre ese lugar de la cultura, los desechos y lo que podríamos decir lo que la sociedad de clases descarta, ¿no? O lo descartado. Y no vuelve a instituir una economía del discurso de lo marginal como un nuevo canon. Ese era un tema, ¿no? Entonces yo creo que un punto que me queda dando vuelta es cuando tú nombras a Bilbao, ¿no? A Francisco Bilbao como uno de los que nombra primeramente a América Latina como un concepto para pensar el lugar de la nación en el siglo XIX. Yo creo que a Bilbao hay que verlo también en relación, por ejemplo, con lo que era Andrés Bello, ¿no? Que cuando trata de constituir su poema de América, no queda nada más que un conjunto de fragmentos, ¿no? Entonces hay posibilidad de pensar lo unitario y más bien restituir materialmente lo heterogéneo, es como una condición de la literatura o del trabajo que motiva el desarrollo de la literatura. Ahora bien, yo creo que en el caso particular de Color de Hormiga, Color de Hormiga viene a ser un libro que es el segundo proyecto en que yo colaboro con Jorge, o colaboramos en conectar dos iniciativas. Una que es la preocupación teórica, cómo pensar la sociedad de consumo contemporánea y las lógicas del totalitarismo, por una parte, y el lugar de la gráfica, de la imagen, de las ilustraciones, ¿no? Entonces, es decir, Jorge estaba como, nos empezamos a conectar durante el 2018, el 2019 fue el estallido social, y ahí empezamos a abrir una comunicación en la cual el interés por cuestionar esta sociedad totalitaria de consumo global que se está expandiendo, se conectaba con su interés también de cómo nutrir una gráfica que cobraba forma a partir de las imágenes que iba dejando el estallido social que comenzó en Chile el año 2019, ¿no? Entonces, por un lado, había todos estos textos, esta escritura en fragmentos, de reflexionar sobre el lugar del totalitarismo, del individualismo, de los límites de la comunidad, de la erosión de la cultura y de la literatura, evidentemente, y las imágenes, ¿no? La ilustración y el pensamiento sobre las imágenes que iba dejando este estallido social. Entonces empezó a producir un diálogo entre el texto y la imagen y cómo establecer entre ambos un diálogo que no cerrara la conversación en decir, ok, estas imágenes ilustran tu texto o este texto ilustra tus imágenes, sino decir, bueno, aquí hay dos universos que están de tiempo, que están separados y que dialogan en ciertos puntos, pero tienen su propia vida, su propia singularidad, en el sentido de que si el lector se enfrenta con Color de Hormiga, dice, me pasan cosas con estos relatos, ¿no? Entonces habían algunos relatos que son bien emocionantes porque tienen que ver con nuestra historia de la infancia, con Jorge también, que son de la época en que íbamos en el Liceo Manuel de Sala, en octavo básico, éramos niños. Y ahí conocimos, por ejemplo, a Emilio Antilef. Y Emilio Antilef es todo un personaje al cual se le dedicamos una sección del libro, como un niño mapuche que fue imbunchado por la dictadura y que, digamos, que lo convirtieron como en un niño genio que lo exhibían en la televisión, etcétera. Y bueno, y implicó como reconstruir toda esa historia. Para poder escribir ese relato pasé varios meses junto con otra gente haciendo videoentrevistas, conversando con Emilio
y reviviendo experiencia, la relación de la infancia que uno tuvo en los 80, ¿no? Entonces, un tema que es muy importante, creo que es interesante ver en el libro, porque una de sus hebras es qué pasa con esa que se ha llamado la generación de los 80 y la postdictadura, ¿no? En términos de su literatura, de sus poéticas, porque me da la impresión que mucho de esa generación desaparece, ¿no? O hay una desaparición de esa generación de los 80 y se ha construido un relato ficcional de una especie de comunidad alegre, siempre festiva o muy unida, que no es tan real. Entonces, si uno se mete al detalle de analizar las experiencias que formaron esas generaciones, descubre que hay una mirada a la realidad del pasado y a la realidad contemporánea que hay que volver a recobrar, ¿no? Entonces yo creo que una trama importante que hay en Color de Hormiga tiene que ver con recorrer esas trazas, ¿no? Entonces una historia que hay ahí es la historia de Emilio Antilef y su infancia como un poeta de la dictadura. Un segundo elemento que a mí me llamó la atención al hacer el libro fue conversar con Cucho Márquez, que Cucho es de una generación previa. Y él es muy impresionante porque vive en su casa lleno de fotografías. Él es fotógrafo y recuerda cada segundo porque es de la generación de los 70 y tiene toda la experiencia de la memoria de la dictadura muy viva. Entonces me dice, tal día desapareció tal persona, pasó esto, estábamos tomando 11 desde que era niño, ¿no? Pero cuando yo estaba hablando con él era sobre su época en que participó en la resistencia de la dictadura y trabajaba en gráfica, ¿no? En gráfica, haciendo los murales que habían en las peñas y cómo funcionaban colectivamente. Y él es súper alegre, súper optimista. Y bueno, y me abrió toda una lectura sobre cómo él miraba una experiencia democrática que se vivió con la resistencia durante la dictadura, que era más democrática que lo que él veía que es la sociedad contemporánea, ¿no? Que ahora, ¿no? Entonces, eso era interesante porque es su experiencia de un momento que hay que como reconstituirlo, ¿no? Entonces, diciendo todas estas cosas un poco desparramadas aquí, a mí me gustaría decir, agradecerle a todos los participantes por la invitación de estar acá y por haberse dado el esfuerzo y el interés por entrar a este universo de Color de Hormiga, que para mí es un libro que tiene un valor bien especial, es bien personal, porque me permitió, lo tuve que hacer dialogando, oyendo a conversar con actores que conocí a algunos hace 35 años, ¿no? Entonces, fue todo un tema de encuentros y desencuentros, pero que me gustó fundamentalmente también porque era un libro o un relato que lo que busca es apelar en este diálogo con las imágenes magníficas que desarrolla Jorge, que le voy a dar la palabra para que él hable sobre su mirada desde la perspectiva audiovisual al tema de la ilustración de una insurrección como la que se vivió en Chile, que es una cosa muy potente, es decir, acá la cosa daba miedo y daba rabia y daba alegría y todos esos sentimientos encontrados producían ese sentimiento de decir, bueno, ¿cómo hablo de esto que está pasando sin que sean los términos antiguos del totalitarismo, ¿no? Porque o sea, no estoy entendiendo lo que realmente está ocurriendo. Y él se lo planteó gráficamente y eso a mí me parece alucinante. Entonces, y dio una respuesta, yo veo la cosa así, ¿no? Y tengo mi historia también desde los 80 en que he visto y entrado y salido con mis trabajos en el diálogo de tu sofista, en tu relación con la ciencia ficción, con artefactos que son juguetes, ¿no? Y que tienen que ver con esa reflexión, también creo, con el lugar de la imaginación y la infancia, que queda para mucha gente, o sea, los que sobrevivimos también una época, pendiente, ¿no? Y es una cosa que uno empieza a encontrar en otros lugares. Es decir, el libro yo lo cierro con una cosa que es como una invitación, que es establecer un diálogo a una literatura que trabaje esta cuestión más que del puro mercado literario,
del problema de la literatura después de la literatura, ¿no? Ya no, estamos entrando en una fase después de que ocurrió la catástrofe, en que vamos recogiendo estos, estos fragmentos y uno empieza a encontrar reflexiones afines. Yo tuve la fortuna de pasar un tiempo en Johannesburgo conversando con otros artistas o escritores jóvenes me hablaban del post-apartheid en Sudáfrica, ¿no? Que era una cosa atroz, tremenda lo que vivieron en Sudáfrica, y empieza a darte cuenta, oye, la relación sur-sur hay que construirla, digamos, porque el libro como que se cierra reflexionando sobre el lugar que en América Latina o Sudamérica tenemos sobre la cuestión postdictatorial y la cuestión del post-apartheid, ¿no? En toda la relación entre la naturaleza, cuál es el lugar de la cultura y la basura en ese aspecto, y el arte, ¿no? Una reflexión que creo que, eh, por lo menos con lo que vi allá, me encontraba con personas muy interesantes, porque decían todo el apartheid es una cultura del desecho, ¿no? Es decir, todas las zonas donde se instituyó en Sudáfrica, las zonas apartadas de la sociedad blanca, era donde vivían los africanos negros y que no podían tener contacto con la sociedad blanca. Y ellos tienen un desarrollo artístico en la materia que ilumina muchas cosas que a veces uno anda como en la penumbra buscando, ¿no? Entonces, eso me pareció como súper interesante de poder exponerlo al menos en este libro de la relación sur-sur, ¿no? Y de pensar la globalidad desde un sur más global, ¿no? Porque uno diría, bueno, el tercer mundo no es tanto una geografía como una relación, ¿no? Hay tercer mundo en el primer mundo, si tú piensas en problemas de crisis de esas sociedades, así como hay primer y tercer mundo dentro de, el sur de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, esas contradicciones yo creo que son como una transversal que guía la escritura de Color de Hormiga, que es un juego con la relación entre clase, eh, desclase o deconstrucción o desclasificación, e introduce la cuestión de raza después, al final, ¿no? Raza y clase, que es lo que pasa en la Sudáfrica más contemporánea, y después de la sociedad del post-apartheid, es decir, después de una guerra de clase, se instituye una guerra de clase, y es lo que tienen ahora como en el panorama más contemporáneo. Entonces, dicho eso, agradeciéndoles de nuevo, quisiera dar la palabra a mi amigo, mi colega Jorge, que por favor, si se anima, nos cuente y abra esas ilustraciones o el proceso de su trabajo con las imágenes, que yo encuentro que es muy estimulante y alucinante ver cómo se va desarrollando todo ese proceso de escritura, por supuesto. Bueno, cómo no. Bueno, primero, gracias por la invitación a participar. Como decía Rodrigo y como me presentaba un poco Cristiano, yo soy artista visual. No provengo ni de la teoría ni mucho del... No tengo la capacidad oratoria ni teórica de Rodrigo, que es una característica que yo siempre admiré mucho en él desde que éramos chicos, desde que éramos compañeros de colegio. De hecho, hay uno de mis libros, arranco con esto, con este dato que me puede ser útil a la causa y me permite mostrar un poco de mi trabajo. Uno de mis libros se titula Los Sofistas, ¿no? Que está basado en estos personajes, en esta especie de periodistas, profesores de la antigua Grecia que circulaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando y comunicando algunas noticias y generando debates en la población, ¿no? En las plazas públicas. Después me pareció, estudiando un poco la historia, una figura importantísima, la del sofista, que después cayó un poco se hizo como un uso sarcástico del término. Hoy en día decir sofismos o sofistas es un poco, se utiliza en forma despectiva, como es un término que tiene que ver más con el charlatán que con el filósofo. Pero en principio eran verdaderos profesores los sofistas. Acá tengo el libro que se titula así, Los Sofistas, ¿no?
es una historieta, cuadriños, como dicen en Brasil. Es un libro de cómic. Bueno, y el título Los Sofistas está inspirado en una antigua anécdota que viene de la época del colegio, de cuando éramos compañeros con Rodrigo. Yo recuerdo que, no sé si te acordás, Rodrigo, pero teníamos un profesor de lenguaje, de castellano, que le decíamos el pitufo porque era muy bajito. Y ese profesor los llamaba a ustedes, a vos, Rodrigo, y a Cristian, otro compañero, que tenían una capacidad fantástica de lenguaje, de discusión y de debate, clase a clase, los llamaba los sofistas, un poco así sarcásticamente, ¿no? Refiriéndose que hablaban mucho, combinaban muy bien las palabras, no dejaban de hablar en ninguna de sus clases y rebatirlo constantemente, pero bueno, que según él todavía eran muy chicos, no tenían el conocimiento ni el manejo necesario para hablar tanto. Bueno, el título de Los Sofistas está inspirado en Rodrigo y en Cristian, estos dos compañeros a los que yo admiraba mucho esta capacidad de lenguaje y de debate, ¿no? Siendo muy chicos. Y que se daba en una clase, bueno, se daba en todas las clases de teoría, en historia, en filosofía, pero sobre todo en la clase de castellano, de lenguaje. Es un libro en blanco y negro, voy a mostrar un poquito algunas imágenes, que tiene bastante texto, ¿no? Los sofistas son una pareja de terroristas del futuro, es una novela gráfica de ciencia ficción, ¿no? Una distopía. Hay páginas con mucho texto, muy recargadas, y el lenguaje de los sofistas es una combinación de palabras que en principio no tienen mucho sentido. Yo me dediqué a escribir los diálogos de los sofistas, planificando su gran acto de terrorista que consiste en sacar de órbita al planeta. Esa es la trama de la historieta. Acabar con todo, básicamente, ¿no? Entonces son textos que están pensados desde un punto de vista musical. O sea, uno los puede leer, son muy simpáticos y agradables de leer, pero no tienen ningún sentido, no significan nada. Es una especie de prosa poética musical. Bueno, todo este texto también se combina y tiene su contraparte de silencio, porque hay páginas que en realidad casi no tienen texto, ¿no? El libro se divide en capítulos, y en este capítulo, por ejemplo, que se titula Un minuto de silencio, son simplemente páginas negras, donde no hay imagen ni texto, ¿no? Aquí ya ha sucedido el atentado, o sea, el planeta salió de órbita, todo se oscurece, todo se desconecta, todo se muere, y bueno, entonces los sofistas piden un minuto de silencio. Y después se retoma la historia. Bueno, yo a veces lo pienso como un desafío a la traducción también, porque no sé cómo podría traducirse en otro idioma todos estos juegos de palabras. Supongo que un buen traductor podría lograrlo, pero... bueno, esa era un poco la introducción. Y tengo acá también las imágenes de color de hormiga. Tengo acá los originales y se los voy a mostrar así un poquito para que los podamos ver también. Cuando hablamos en ese momento con Rodrigo, en el 2019 fue, ¿no? Así es. Rodrigo me contactó porque habíamos colaborado en apartados. Yo hice varias ilustraciones para apartados. Y bueno, y Rodrigo me contactó para ver en qué estaba y contándome el proyecto de color de hormiga. Y yo justo en ese momento estaba desarrollando esta serie de ilustraciones, que ahora voy a mostrar algunas. Estaba justo en eso, en la mitad del proceso. Y le dije, mira, Rodrigo, yo tengo esto. Y según la lectura de tu texto, me parece que estamos en sintonía. Le envié algunas imágenes, le dije, si te parece, podemos conectarlas y podemos seguir trabajando. Me dijo, perfecto, estamos en sintonía, esto es lo que yo estoy trabajando a nivel de lenguaje y lo veo reflejado muchísimo en tus imágenes. Entonces lo que hice fue completar la serie de 20 ilustraciones y bueno, y así se armó el cuerpo gráfico del texto. En el libro, no sé si se aprecian, supongo que sí, pero son collage. O sea, hay un trabajo de dibujo de tinta china sobre papel,
Y también hay recortes, ¿no? Lo que yo hice fue combinar recortes de manuales de aeromodelismo, de modelismo militar. ¿Vieron estos, modelismo, estos juguetes para adultos que consisten en armar aviones, tanques, soldados, situaciones de batalla? Bueno, esos manuales los recorté, los usé como material gráfico en combinación con estos dibujos a tinta. Estos son algunos, ¿no? Para la edición, para el libro, los llevamos a un blanco y negro, a un contraste absoluto, o sea, blanco y negro, pero los originales tienen algunos grises, ¿no? Esa fue una de las cosas que me llamó la atención también, desde el título, digamos, Color de hormiga. Y yo estaba trabajando con blanco y negro, ¿no? Que para algunos puede significar ausencia de color y para otros dos colores, ¿no? Blanco y negro. Yo sentía que desde Buenos Aires tenía que hacer algo respecto a lo que se estaba viviendo en Chile. Estaban en pleno estallido en ese momento. Y yo sentía como la impotencia de estar lejos y no poder participar de alguna manera. Y dije, bueno, voy a responder con lo que puedo hacer, ¿no? Así que me puse a trabajar en esta serie. Es mi forma de participar y de conectarme con ese estallido social único en la historia del país, ¿no? Así que lo que hice fue recolectar muchas fotos, videos, y en base a ese material generar estas ilustraciones. Son 20 en total. Y es una colección de fragmentos. La idea del fragmento también está muy presente. Todos fragmentos que se combinan, se distribuyen por la página, se conectan unos con otros. En la primera colaboración que tuvimos con Rodrigo, en Apartados, mi trabajo tiene otro carácter. Mi laburo tiene mucho que ver con la circunstancia, con la contingencia. O sea, yo no aplico nunca un estilo determinado en cualquier circunstancia, digamos. Me interesa mucho el momento y el tono del trabajo para generar un tipo de gráfica acorde, ¿no? Y el trabajo de Apartados tiene otro carácter. Es blanco y negro también, pero ahí trabajé con rotuladores, es un trabajo más mecánico, más minucioso. Yo en Apartados sentía que el apartamiento era hacia adentro, ¿no? Entonces sentía que tenía que trabajar en un espacio reducido y meter muchas líneas, muchas tramas, ¿no? Como reconcentrarme en un dibujo pequeño y retrabajarlo. En ese sentido me parece mucho más kafkiano el Apartados, ¿no? Es como un apartamiento interior, doméstico, ¿no? La imagen que yo tenía era un tipo que tiene que ver con la tapa del libro, un tipo reconcentrado en un rincón de una habitación, ¿no? Con sus objetos, con sus restos, ¿no? Con sus útiles, ¿no? Esa era como la imagen que me generaban los textos de Rodrigo, que yo debo confesar que no sé si logro comprenderlos en su totalidad, porque Rodrigo tiene una forma de lenguaje y redacción muy densa, ¿no? Muy medio esquizoide por momentos, ¿no? Pero bueno, siempre queda la sensación y como el tono y generan muchas imágenes, eso sí. Y en este caso, en Color de hormiga, el sentimiento fue todo lo contrario. Yo me sentía en un eriazo, en un descampado. Y si se fijan, todas las ilustraciones son todas vistas exteriores. Siempre hay un horizonte amplio, ¿no? Es la figura del eriazo, del sitio abandonado, poblado por restos, ¿no? Por basuras, por restos. Es una zona de combate también, ¿no? Donde está todo roto, los personajes juegan con los restos que quedan sobre el llano, digamos, y con eso se reconfigura otro paisaje. El blanco y negro también me hacía mucho sentido. Me parece que el estallido fue una cuestión tan radicalizada que como que es contradictorio igual, como que no. Habían muchos matices porque estaban participando todas las clases sociales, todas las edades, todas las
todo el pueblo, digamos, estaba en acción, en forma horizontal, ¿no? Pero en una acción radical, que casi no admitía medias tintas. Entonces me hacía mucho sentido trabajarlo como en un riguroso blanco y negro. Bueno, un poco eso. Creo que cada uno es de países distintos y en circunstancias diferentes estábamos de alguna manera en sintonía y esa conexión se materializó en Color de Hormiga. A mí me da mucho gusto colaborar con Rodrigo. Me parece que es un tipo que piensa la política desde la estética y la estética desde la política, hace como ese mix, ¿no? Que no siempre se logra hacer de forma interesante. Yo creo que él lo logra. Y bueno, y también habían temas que, como decía Rodrigo, nos conectaban desde nuestras propias biografías de infancia, así que en ese sentido fue una conexión así muy, muy directa. Bueno, eso es lo que podría aportar y agregar. Muchas gracias, Jorge, Por favor. Rodrigo. Obrigado, Cristiano. Todas essas falas foram muito interessantes, muito instigantes. Cristiano está mostrando aí que quer falar. Liga o microfone. Claro, esas son algunas de las gráficas de apartados del otro libro, que tienen otro carácter, más cercano al grabado. Es una técnica más minuciosa, más reconcentrada. Esto tiene que ver más con el collage, con una cuestión más abierta. Por eso decía que la sensación en apartados es de un espacio doméstico interior, o un repliegue psicológico interior, mientras que el trabajo en Color de Hormiga es totalmente hacia afuera, ¿no? Es una explosión, un estallido social, tal cual, sobre el horizonte, sobre el descampado, ¿no? Eso. Muito bem. Então, eu dizia que foram muito instigantes todas essas falas. Tenho aqui várias questões, mas eu também quero apresentar o Caio, passar um pouquinho a palavra para ele. Só lembrando, então, que a gente está desenvolvendo o trabalho de tradução desse livro, e eu vou dizer o título do livro inteiro, que eu acho que a gente não chegou a dizer o título inteiro, e vale a pena. É o título em espanhol, Color de Hormiga, el descubrimiento de la rebeldía, trabajando con las formas inorgánicas de la literatura en la época del gran consumidor. Então, a gente está desenvolvendo nessa parceria com o Cristiano, com a Biblioteca Rural e o projeto Experimentextos e o apoio da CECAT, através da Bolsa Cultura, a gente está desenvolvendo a tradução. E o Caio, que eu vou apresentar também, é o Caio Vinícius Silva. O Caio, ele é o bolsista do projeto atualmente, que está desenvolvendo esse trabalho, né? Então, ele é acadêmico do curso de português, língua portuguesa e literaturas na UFSC. Ele foi bolsista pelo convênio Andifes de mobilidade acadêmica durante o primeiro semestre de 2018 na Universidade Federal de Minas Gerais. E ele tem experiência na área de letras, com ênfase em tradução em literatura brasileira e na área de tradução literária. Então, eu quero passar a palavra para o Caio também, para ele falar um pouco sobre as provocações que tem tido, né, a partir desse processo de leitura e tradução do livro Color de Hormiga. Depois eu volto também para fazer algumas perguntas e abrir também para o pessoal, para o público, quem quiser perguntar. Caio, boa noite. Nossa, está sendo muito bom traduzir esse texto e pensar. Sempre essas conversas com vocês assim trazem muitas coisas novas, muitos pensamentos diferentes
e cada vez mais importantes, tudo que o Cristiano falou hoje, o Jorge, Rodrigo, abrem possibilidade para muito pensamento. E eu acho que a tradução tem sido assim também. É um processo muito bom. Às vezes parece muito fácil, às vezes muito difícil por conta acho que por conta da proximidade etimológica, tanto pelo latim quanto pelas línguas ameríndias, apesar da distância entre o Brasil e o Chile, e principalmente a distância cultural que a gente tem, apesar de não ser tão distante assim. Eu acho que essa proximidade etimológica entre os dois idiomas acaba permitindo uma criação de possibilidades, abertura de fissuras, como a própria ficção, que quando eu estava estudando na área da literatura brasileira e da teoria literária, minhas pesquisas eram em relação a essas aberturas de fissuras e de brechas no tempo, mas não só no tempo. No caso aqui deste texto em questão, não só da parte escrita, mas da parte da imagem também tem uma quebra do espaço, pensando, se a gente for pensar as literaturas latino-americanas no geral, tem 2 chilenos, um no Chile, um na Argentina, brasileiros que um já traduziu, já editou. Eu acho que essa quebra do tempo e do espaço é algo que eu vejo bem presente no Color de Hormiga, que é algo que eu estava procurando mesmo para estudar, para ler, para trabalhar, por trazer possibilidades, tanto a tradução quanto a ficção, né? No texto em questão, no Color de Hormiga, no início a gente tem uma brincadeira com o tempo muito boa, que é começar pelo velho, os primeiros versos, as primeiras frases, começa falando sobre como é ser velho na sociedade de consumo contemporânea, e no final acaba falando sobre a infância. Na verdade, uma implosão da noção de infância por conta do excesso de informação, e que está ligado desde o começo com esse excesso da nossa cultura de consumo, com o desejo, que rima com desejo, que rima com dejeto. A tradução, uma das possíveis traduções. Eu acho que existe essa implosão do tempo, essa implosão da noção de infância, e também da própria noção de perspectiva, tanto se for pensar com Silviano Santiago, como Cristiano estava dizendo, como se for pensar com Wittgenstein, que aparece falando sobre a cor, que o Jorge estava falando agora, sobre o branco e preto, sobre o preto e branco, a cor de formiga, e toda a questão da cor que está no texto inteiro, que assim como a ficção e a tradução são basicamente interpretações distintas, né? Possibilidades, de fato. E bom, são várias implosões que abrem várias possibilidades de retorno para essa ruína. Retorno não para a ruína, uma reconstrução, talvez.
E eu acho que tem, nossa, está sendo muito bom também traduzir pela importância do texto no momento político, não só brasileiro, mas da América Latina toda, como a gente estava conversando um pouco antes do evento, sobre como está convulsionada a sociedade latino-americana. E, bom, é isso, basicamente. Há outras coisas para falar também, mas principalmente sobre a tradução é isso que eu penso e que eu vejo como está sendo o projeto de tradução. Rodrigo, ¿puedo hacer la pregunta en portugués? Ujú. Na verdade, eu pensei em várias dessas coisas, acho que já foram faladas, né? Mas só para quem não conhece ainda o livro, não conhece outros livros seus, então talvez retomar um pouquinho isso. A primeira coisa é a própria expressão color de hormiga, como o Caio falou, tem uma proximidade, mas tem uma distância cultural, então a gente não tem essa expressão, então eu poderia comentar para o pessoal que está aqui, explicar um pouco sobre essa expressão, color de hormiga. A outra coisa é também falar um pouquinho sobre a relação entre o testemunho e a ficção nesse livro, como que se dá essa relação, né? Porque o texto se apresenta assim, é um texto que se apresenta como um ensaio, onde tem essa mescla, né, de testemunho e ficção. Então, acho que já apareceu aí na sua fala, mas poderia talvez voltar um pouquinho. E a última coisa, a questão das formas inorgânicas da literatura. O que são essas formas inorgânicas? Então, eu estou esmiuçando um pouquinho só o título para o pessoal entender talvez um pouquinho mais, para você poder voltar a algumas questões. Bueno, para ir en orden con las preguntas, el título del libro Color de hormiga es una expresión que en castellano, bueno, y en Chile, en otras partes también, designa un momento de peligro, ¿no? Cuando algo se pone peligroso, se pone color de hormiga, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la expresión coloquial. Ahora, el uso que tiene en el libro se da ramificando o jugando con la idea del color y de la hormiga, ¿no? Que es un tema que está presente en otros trabajos, pero fundamentalmente con la idea del color café, por una parte, el color de hormiga, que es color como café, como... había una película india la otra vez que vi que se llamaba The White Tiger, el tigre blanco, y que decía: ha llegado el tiempo de los hombres café y amarillo y se acabó el tiempo de los hombres blancos. Entonces me quedo dando vuelta a eso, porque decía el color de hormiga tiene que ver con el café, con el momento de peligro y con los puntitos que hay en la televisión, que también uno dice está la pantalla como color de hormiga, ¿no? Que son puntitos en blanco y negro y la pantalla antigua analógica se ponía con esos puntitos. Eso sobre el título, ¿no? La expresión, lo que significa. Ahora, cómo lo desarrolla todo el libro, es todo el libro, porque hay mucho juego con eso. Hay personajes que se le ponen apellidos de color, a veces anglicanismos, a veces en castellano, jugando con el tema de raza, clase, género y otras cosas. Sobre la segunda cuestión, que es el testimonio y la ficción, voy a dejarla para el final, pero para aclarar el subtítulo, que sería las formas inorgánicas, ¿no? En la época, las formas inorgánicas de la literatura, en la época del gran consumidor. Yo creo que lo que trata de desarrollar esa noción de formas inorgánicas es un poco lo que veníamos diciendo antes, es decir, la época de la gran literatura,
moderna terminó, concluyó a fines del siglo XX. Es decir, ya pasó Fahrenheit, ya ocurrió Orwell 84, y viene ahora un después, ¿no? Entonces ya no es la literatura orgánica como una totalidad en que el lector o el individuo se reencuentra con el todo, sino que es una relación con algo que ya es un pasado también. El presente de la literatura es la relación con su pasado, ¿no? Entonces, eso es desde el punto de vista del espacio de la literatura. Ahora, las formas inorgánicas de la literatura son, creo, todas las formas de desviación, marginación o la economía del residuo y del resto, ¿no? Que a nivel del texto se trabaja con debates sobre los lugares de las zonas del mundo indígena, qué pasa con la infancia como ese momento en que es anterior al lenguaje, ¿no? En que el niño no habla todavía apropiadamente y es el que cierra todo el volumen, el libro, ¿no? La infancia es una cuestión que está abierta y la infancia en el tercer mundo, en las postdictaduras, en el post-apartheid, después del desastre o la erosión neoliberal, queda la infancia rondando ahí, ¿no? Entonces, eso es una forma inorgánica, ¿no? Es decir, una novela generalmente parte de un individuo que, no sé, la picaresca, es un individuo que ha cometido fechorías en el mundo y parte relatando su historia desde las galeras o desde la cárcel y cuenta el viaje que hizo por el mundo y cómo terminó en prisión y en ese momento la gente se entretiene viendo las aventuras y peripecias del pícaro. Acá es un viaje al revés, porque no hay un adulto, sino que termina y empieza hablando de los viejos con los desechos y se cierra en el momento de esta infancia salvaje o feral, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento que es lo inorgánico, ¿no? El sujeto desujetado por las lógicas contemporáneas, en la cual la literatura se ha desplazado. Creo que eso podría decir sobre esa noción, así básicamente. Y la relación testimonio y ficción es, bueno, como dos aspectos. Sí, por un lado hay un trabajo con testimonios reales, ¿no? Que son pensar los sujetos subalternos, ¿no? Entonces, cuyos testimonios están reconstruidos a partir de historias de vida, de entrevista. Y por otro lado es la noción del testimonio como los fragmentos de la experiencia, ¿no? Entonces, por un lado hay fotografías en el libro, ¿no? Hay fotografías, por ejemplo, de esta película que se filmó en Chile en el año 39, que era una película que se filmó en la isla Juan Fernández, que era una versión de Robinson Crusoe que estaba haciendo un cineasta alemán que estaba adscrito al partido nazi, e invitó a un fotógrafo que era Roberto Gertzmann, que lo invitó a ir en la embarcación a tomar fotografías mientras ellos hacían la película. Y yo encontré ese archivo en Antofagasta, le saqué fotos y hice una reflexión para reconstruir ese relato. Yo no sabía yo siempre pensé que los nazis habían pasado por Valparaíso o algo así, pero no sabía que hacían películas en Chile. Entonces como que me llevó a explorar. Dije, bueno, aquí hay un testimonio, es la fotografía de una película que se hizo en Juan Fernández y que nunca se publicaron en la vida de Roberto Gertzmann. El archivo está perdido en Antofagasta, ¿no? Entonces el testimonio tiene esos dos, hay un debate que es sobre historias de vida, testimonios reales de sujetos subalternos, y otro con la fotografía, con los restos, las imágenes. Y el lugar de la ficción creo que es una cosa que está como un poco abierta en el libro, ¿no? Porque por un lado tiene que ver con toda la relación entre la crisis contemporánea de estos lugares del discurso de la verdad y la justicia, y cómo la escritura se enfrenta a ese conflicto sin poder resolverlo, ¿no? De hacer justicia por un recuerdo, por una memoria, por una experiencia, y cómo, bueno,
Yo creo que a mí me lo graficó muy bien este amigo que hice en Sudáfrica, que me decía, hay una película, de un documental de un director iraquí, que relata el problema de un migrante iraquí que quiere entrar a Europa y tiene que dar una historia, contar un relato, ¿no? Para que le den el permiso de refugio y de acogida. Pero resulta que durante toda la época que Irak se destruyó, han habido como cámaras de televigilancia sobrevolando Irak y han construido un mapa de la ciudad, ¿no? Entonces, que está producido por los drones. Entonces ellos ya saben más o menos qué ocurre en la ciudad y él tiene que hacer coincidir su historia personal de vida con lo que los drones ven. Entonces tiene que dar como un falso testimonio para poder ser un buen refugiado, ¿no? Entonces esa confrontación entre la sobrevivencia por un lado y el lugar de la verdad. Si dice su verdad, es un sujeto inverosímil para los ojos del otro, ¿no? Entonces, y si miente, se produce una especie de, bueno, falso testimonio o fake news, también atravesando toda esa discusión, ¿no? Entonces, creo que el tema de la ficción es una cuestión abierta en el texto, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Si cómo la escritura lidia con el lugar de la relación entre verdad y justicia, cuando se atiende el tema de la memoria histórica y la memoria experiencial. Pues sería como esos tres puntos. E pensando um pouco nas imagens, é muito interessante, até pela fala do Jorge, essa relação do procedimento, né? Porque o texto e a imagem, assim como o texto, ele se apresenta de uma forma fragmentária, com a possibilidade de ser feita uma leitura saltada e descontínua. É como se apresenta o próprio texto. As imagens, elas também podem ser lidas independentemente do texto, né? Então, não, como já foi falado também, não necessariamente tem essa relação de ilustrar o texto. E o Jorge explicou também que era uma série que vinha já sendo desenvolvida e que houve essa sintonia. Mas talvez o procedimento é o que articula os dois, né? Porque é o procedimento da colagem. A colagem no trabalho do Jorge e a colagem no trabalho do Rodrigo, né? No texto e na imagem. Esse procedimento é talvez um elo de conexão, né? E aí fiquei pensando, Jorge, também, posso fazer em português a pergunta? Sim. Como que você vê assim, essa relação entre as imagens que remetem às manifestações em 2019 e o caos que se instala no processo da pandemia em seguida? Na verdade, também não sei as ilustrações, se elas são feitas em 2019 ou se elas já são feitas em 2020, já tem um pouco da pandemia ali, porque elas são muito pandêmicas, né? E aí você também mostrou o trabalho Los Sofistas da distopia, e como que a distopia, como que a realidade se tornou uma distopia, né? Então, como é que é para você também isso? Eu fiquei pensando, como é que você sente isso hoje, né? Nesse processo já não pós-pandemia, que a gente ainda não pode falar de um pós-pandemia, né? Sí, eso es interesante. Y a propósito de las relaciones entre ficción y realidad también, que tiene mucho que ver con mi trabajo, porque mi historieta y mi trabajo como artista visual se hace la pregunta también por los límites entre la ficción y la realidad y cómo estos espacios se comparten finalmente. No hay un límite preciso. Es como hablar del arte y la vida, ¿no? De la literatura y el lenguaje. Y en esta, bueno, sí, el proceso de creación de esta serie está un poco a caballo entre el estallido y la pandemia. Entonces la sensación apocalíptica era muy fuerte y las imágenes dan cuenta de eso. Una de las cuestiones que me llama mucho la atención desde la visualidad era cómo el estallido se fue estetizando de alguna manera, como armando de implementos y restos, o sea, la gente que combatía en las calles
utilizaba restos de la vía pública para protegerse. Por ejemplo, letreros, señalética urbana como si fueran escudos, ¿no? O lanzas. Y la mascarilla antigas apareció justo antes de la pandemia, en el estallido social chileno. Hubo como un desplazamiento, como una prolongación de la mascarilla antigas hacia la mascarilla antivirus, digamos, así, ¿no? Acá se le dice barbijo. Entonces, en ese sentido, hay como una doble correspondencia, ¿no? Hay una mascarilla que se protege de los gases del oficialismo, digamos, del poder, y también una mascarilla que se protege de la naturaleza, digamos, ¿no? En ese sentido, de un enemigo invisible. Visibilidad e invisibilidad estaban como en una combinación muy particular. Y traté de dar cuenta de eso. Eso fue un devenir, digamos, ¿no? Mientras yo graficaba el estallido, se vino la pandemia y me di cuenta que no era tan distinta la situación, la emergencia social, ¿no? Era el combate contra un enemigo en forma muy asimétrica, ¿no? Un combate contra una totalidad que casi no se puede dimensionar, en forma muy, muy desigual. Y todas las imágenes que recolecté y los videos que vi como preparación, como documento para generar la serie, las gráficas, también me sonaban muy a ciencia ficción, y eso está muy conectado con mi trabajo también. Todos los aparatos, los uniformes, la imagen de la policía también, que son verdaderos Robocop en Chile. Bueno, supongo que en cada país tienen sus Robocops locales. Pero en el caso de Chile son especialmente violentos y los tenemos grabados en la memoria desde que éramos chicos. A todos nos tocó en algún momento irnos en cana, irnos presos por horas o por algunos días, y la imagen de la policía siempre fue una cuestión muy de temer. Y durante el estallido son tremendas las imágenes, ¿no? Las asimetrías y sin embargo el combate de igual a igual que se dio en muchos casos. Toda esa parafernalia, todos esos trajes como hechizos, como artesanales, todo eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Como especies de gladiadores contemporáneos, ¿no? En contra de una policía militar directamente, ¿no? Entonces, bueno, y la figura de la mascarilla también está muy presente. En cada ilustración hay muy pocos rostros al descubierto, ¿no? Están todos muy, muy bien armados, ¿no? Así. Bueno, esa estética como medio apocalíptica, ¿no? Esa ciencia ficción urbana también me motivaba mucho a replicarla a través de mi trabajo. Y bueno, y creo que Rodrigo alude en los textos también a ese aspecto de la realidad, cuando toma como otras dimensiones, ¿no? Más imaginarias y literarias, ¿no? Ese límite borroso es algo que me interesa mucho como artista visual. Muy bem, muitas graças. Pessoal, eu acho que talvez a gente possa encerrar. Acho que já foi bem produtivo. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Eu gostaria de falar só um comentário. Quando o Rodrigo estava falando a respeito das formas inorgânicas da literatura, né, e da niñez, da infância, um texto do José Benjamin chamado A Decadência do Analfabetismo, e aí o Benjamin está dizendo sobre quando se coloca
a letra como um cuchillo, como uma faca afiada, né? A Uhum. letra entra desmonta. Quando se pede para a criança usar a razão, a gente acaba com a fabulação, né? Com o poder da fabulação, né? Assim, que a civilização tornou tão burocrática a questão do ensino da letra que ele chega ao ponto da sopa de letra, né? De ler ao pé da letra, né? E encerra com toda a parte do espírito, né? Acaba com a potência de fabulação, tudo isso a partir do século XVIII começa esse processo de ensinamento, né? Uhum. Uma coisa que me ocorreu aqui. E outra é que, olhando assim agora, me ocorre que algumas das imagens do Jorge tem um mix assim de Mad Max con Blade Runner, né? Muy buenos referentes, tal cual. Otra imagen que ahora me recordé, otra de las imágenes que me motivó a iniciar este trabajo, que creo que tenía una carga visual y simbólica poderosísima, es la frase que se hizo famosa de la primera dama, de la mujer de Piñera, cuando ella decía algo así como que el estallido social era como una especie de... Ella lo imaginaba como una especie de alienígenas que venían a terminar con sus privilegios, ¿no? Esa imagen a mí me quedó muy en la memoria y dije, bueno, con esto hay que hacer algo porque era demasiado genial, muy gráfica, muy divertida, ¿no? La asociación como con un poder extraterrestre que ni siquiera era de este mundo y que venía a terminar con los privilegios, o sea, ¿no? Venía a desatar el caos. Y estaba hablando de su propia gente. Entonces, esa distancia y ese imaginario fue una de las motivaciones también para que refleja como esta cuestión, sí, tipo Mad Max, una ciencia ficción distópica. Pero bueno, que tuvo consecuencias muy reales. La sigue teniendo. La sigue teniendo. O sea, todo este imaginario, toda esta movilización ha generado un cambio histórico en Chile. Sí, es complejo. También hay un mundo popular muy derechizado también, que eso ha empezado a agarrar voz últimamente. Sí, acá en Argentina también hay un descontento, una bronca que se está focalizando en la extrema derecha también, fuertemente. Un voto bronca que se llama acá. No, las versiones chilenas de Bolsonaro acá son Sí, deben ser. bien extrañas. Así, el mundo, no sé, más profesional o etcétera, son más liberales, pero hay mucho del mundo proletario que en la micro quiere orden y autoridad. ¿Sí? Semillas de Pinochet, Uh-huh. en relación a eso. No, solo quería agradecer porque yo vi la llamada de Leonora y compartí también para divulgar el trabajo de Rodrigo, a pesar que entre tanta cosa uno acaba no manteniendo el contacto que le gustaría tener. Y me parece así ¿cómo se dice? Es un desafío bastante grande, como dijo Cayo. Yo pensé, lo primero que pensé cuando vi el título y el trabajo de traducción. Y caramba, eso ahí va a ser una jornada muy interesante. Y lo que colocó Cayo de esa idea de implosión tiene mucho que ver con la idea, por lo que estoy escuchando, de la propuesta de Rodrigo, porque realmente está desconfigurando esa idea de esa obra que tiene su canon, tiene su lugar. Tu color de hormiga me parece que viene a hacer todo lo contrario mismo, o sea, restituir el espacio que las hormigas horadan, ¿no? Para poder llegar a luz, o sea, a través del testimonio, de ese trabajo
que es de hormiga, ¿no? Ujú. Entonces, y en relación a la participación de Jorge, yo cuando vi Los Sofistas, me acordé mucho de mi infancia también. En las clases de castellano era, era nuestra oportunidad de afrontarnos contra ese adulto que nos quería meter, Martín Rivas, que nos quería meter textos que nosotros decíamos, bueno, y bueno, yo creo que soy mucho antes de ustedes. Y yo decía, ¿y dónde está Palomita Blanca? ¿Sabes? O sea, y qué sé yo, bueno, una obra que no era de la literatura, de la gran literatura, ¿no? Pero era eso, quería agradecer la oportunidad de revivir ese momento del estallido social que lo acompañé muy de cerca, no me perdía boletín online y realmente la cuestión de la señora de Piñera fue ridícula, fue patética, ¿no? Pero surgió esa obra tuya también, respondiendo a altura. Espero poder leerlo, así como otras obras, no sé, creo que Cristiano tiene ese canal de unir ese túnel entre hormigas, ¿no? Muchas gracias. Muito obrigada, Carmen. Eu agradeço, então, a vocês pela presença. Raquel? Eu preciso. Boa noite, buenas noches. Sou aluna de espanhol, fui aluna da Carmen, muito bom te ver aqui. Queria agradecer a oportunidade de estar conhecendo autores e pessoas que se expressam com uma linguagem bastante contemporânea, e não vou me estender, porque eu teria até 1000 perguntas a partir do que o Cristiano falou no início, nessa questão da própria formação da América Latina, e o Brasil sempre de costas, o Brasil o último país que aboliu a escravidão, o Brasil um país que não consegue sequer ter essa integração, ou cenas como a gente tem visto recentemente do Chile, que não consegue, nós brasileiros como sociedade não conseguimos nos expressar dessa forma. Mas eu preciso fazer uma pergunta, ou duas. Quando sai o livro traduzido, e como foi uma grata surpresa saber que color de hormiga é uma expressão idiomática, então eu fiquei curiosíssima, corri para o meu dicionário de expressões e não consegui captar. Gostaria de saber qual foi a solução para a tradução desse título, né, e como nós traríamos esse conceito para o português de estar diante de um perigo dessa forma, basicamente. Obrigada. Ainda não tem solução, Raquel. A gente está pensando bastante sobre o título, na verdade, é uma coisa que tem me atucanado há bastante tempo. Porque são muitos significados que tem condensados só nessa expressão. Ainda mais se for pensar todo o livro, tudo que tem relacionado à cor no livro, a chegada da televisão colorida ou os próprios desenhos do Jorge, a escolha dele pelo uso do preto e branco, qual é a cor da formiga também, né? Porque na expressão acho que ela é vista como uma formiga preta, mas no Brasil a gente tem formiga de toda cor. Tem muitas questões, e a questão sonora, a questão da força da expressão, se ela é uma expressão muito forte no Chile ou não também. São muitas coisas a serem pensadas ainda para achar uma solução. Mas, a princípio, a ideia é manter como cor de formiga. A princípio, essa é a ideia, para talvez
trazer de fato um pouco da cultura chilena, porque a ideia o projeto da tradução tem a ver com isso, com o imperativo que eu vejo em aproximar a cultura da América Latina com o Brasil, porque o Brasil não é visto como América Latina, né? Começa já como um erro. E talvez usar o termo cor de formiga da forma como é a expressão chilena e talvez fazer algum tipo de explicação pode ser alguma saída possível para isso, para trazer a cultura chilena para o português, na forma de letra. Mas, nossa, é bastante... É bem difícil. E sobre quando vai sair, nossa... o prazo para terminar a tradução pelo edital que a gente conseguiu é até março. Vamos ver se vai rolar, tá? É bem complicado, né? Porque a gente sempre quer fazer uma releitura, fazer tudo o que for possível para deixar o texto brilhando, mas se for para deixar do jeito que eu quero, não vai sair nunca também. Fica sempre resolvendo alguma coisa que ficou, né? Então, tentarei manter o cronograma para lançar no primeiro semestre do ano que vem. Que, na verdade, a gente tem o processo da tradução e depois todo um outro processo, né, Cristiano, que ainda está bem aberto. Então, a gente não pode falar em datas, por enquanto. A gente está realmente fazendo como e colocando aqui, né, essa conversa como parte do processo de leitura, tradução, para a gente ampliar também, né, o debate a respeito do livro e também pensar essa recepção, né, ampliar também esse espaço de recepção, não só de Color de Hormiga, mas do trabalho do Rodrigo, do trabalho do Jorge, aqui no nosso contexto, né? E vamos seguir nesse processo. Por enquanto, estamos nesse processo, no processo de leitura, tradução, recepção, e ainda vamos ter que concluir, né, essa etapa da tradução, com todos esses desafios e com tudo que ainda tem em aberto, para logo ainda passar para o processo editorial. É isso, né, Cristiano? Isso. Cuidar do texto agora, né, essa travessia, e depois a gente, desse processo terminado, vamos planejar como trazê-lo ao público, né? Um outro desafio e uma outra coisa bastante instigante, e que, assim como o Apartados foi desafiador, mas também foi uma delícia, assim, de poder nos reunirmos e conversar presencialmente com o livro na mão, né? Promover esse contato, né? Acho que é o que de melhor o livro proporciona, além de trazer todo esse questionamento e essa leitura, é promover esses contatos e multiplicá-lo, né? E uma outra travessia. Vamos fazer, mas não sabemos ainda como. Porque a gente nada contra a corrente, né? A gente começou falando sobre a derrota do campo da cultura, mas, na verdade, estamos aí na contracorrente para fazer as coisas seguirem acontecendo e não ficarem só em ruínas, né? Uhum. Então, estamos aí nesses desafios que temos pela frente. Mas, então, tá. Vamos encerrar. Agradecendo a vocês pela presença, pela participação, e deixando em aberto para as próximas ocasiões que a gente possa se encontrar e seguir conversando, desenvolvendo esses projetos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, prazer. Boa noite, obrigado. Boa noite. A los chicos. Buenas noches. Luego, buenas noches. Obrigada pela bela apresentação. Gracias. Gracias. Gracias.